esta computadora. ¿Ven? Ahí estamos. Entonces, decíamos, si nosotros tenemos hidruros donde el metal es el hierro, tenemos dos posibilidades. Porque el hierro puede tener estado de oxidación +2 o estado de oxidación +3. Las fórmulas son sencillas, porque ¿qué llevan? El metal y tantos hidrógenos como sea el número de oxidación o estado de oxidación del metal. Entonces acá van a ser 2 hidrógenos y acá van a ser 3. ¿Cómo se van a llamar? Y acá es donde empezamos a practicar y a entender estas nomenclaturas. La nomenclatura tradicional le da la terminación oso al menor estado de oxidación posible y le da la terminación ico al mayor estado de oxidación posible. Entonces, ¿qué pasa a ser este hidruro? El hidruro ferroso. En cambio, este que tiene el estado de oxidación más alto pasa a ser el hidruro férrico. ¿Qué pasa con las Profe, nomenclaturas? Sí, ¿escuchó? y para saber el estado de oxidación que está usando el hierro, ¿nos dejamos llevar por la cantidad de hidrógenos que tiene? Exactamente. Si vos no vas a la tabla para mirar cuál es el estado de oxidación, lo estás viendo acá. ¿Por qué? Porque dijimos que en los hidruros vos vas a tener el metal y tantos hidrógenos como sea el estado de oxidación del metal. Por lo tanto, si yo veo un 2 acá, si lo veo al 2, digo, bueno, entonces el hierro está actuando como +2. Acá veo el 3 y digo, el hierro está actuando con su estado de oxidación 3. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que a mí me den esta fórmula sola. Entonces, yo si no voy a la tabla, no voy a saber que ese es uno de los estados de oxidación del hierro. Entonces, capaz que voy a decir, este es el hidruro de hierro, y lo estaría nombrando mal, porque en la nomenclatura tradicional es el hidruro ferroso. Acá porque los estoy viendo a los dos. Si no, yo si viera este solo, me dan este, por ejemplo, para hacer en un problema, en un parcial, tengo que ir a la tabla para saber si el hierro tiene otros estados de oxidación posibles. Cuando yo voy a la tabla, vamos a hacerlo ahora, total, no hay problema. Cuando yo voy a... ¡Oh! Y otra vez no me deja. ¿Por qué me hace esto? No me dejé ir para atrás. Bueno, voy a compartir de nuevo. Compartir pantalla de nuevo. Entonces yo ahora voy a la tabla y veo que el hierro tiene dos estados posibles. ¿Qué quiere decir? Que puede formar dos compuestos diferentes y que uno tendrá terminación oso y otro tendrá terminación ico. Pues nos va a pasar lo mismo cuando veamos los óxidos de hierro. Vamos a tener un óxido ferroso y un óxido férrico. Ahora sí, en las nomenclaturas por IUPAC, puedo usar esta que se llama por atomicidad. ¿Por qué? Porque este va a ser el dihidruro de hierro y este va a ser el trihidruro de hierro. Bien sencilla. La más fácil de las tres nomenclaturas siempre va a ser la atomicidad. Porque yo tengo que nombrar lo que veo de derecha a izquierda. Empiezo a la derecha y llego hasta la izquierda. Dihidruro de hierro, trihidruro de hierro. ¿Qué pasa con numeral de Stock? También son hidruros de hierro, solo que tengo que aclarar entre paréntesis el estado de oxidación del metal. Entonces el primero va a ser el hidruro de hierro 2 y el que sigue va a ser el hidruro de hierro 3. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué pasa cuando los metales se unen a oxígeno? Van a formar óxidos básicos, que eso ya lo vimos en la clase anterior. Ahí tenemos dos ejemplos, uno con el Profe, sodio y uno con el aluminio. profe, ¿Sí? ¿me escuchás? ¿Sí? ¿La escuchó?
Hay una chica en el chat que dijo que se perdió la explicación de la primera fórmula de la anterior diapositiva. Si lo podía volver a explicar. Lo que pasa es que tenemos un montón, que disculpe si me estás escuchando, porque tengo un montón de ejemplos para explicar. Está la clase grabada y también están mis clases del año pasado grabadas, que tienen las mismas diapositivas. Así que lo vas a poder ver perfectamente. Pasamos entonces directamente a combinación de metal más oxígeno que me dan estos óxidos básicos, que también ya lo vimos en la clase anterior. Ahora lo que vamos a ver son los ejemplos. Estas combinaciones también van a tener el metal primero y el oxígeno después. ¿Se acuerdan que les dije que el oxígeno es negativo siempre? Entonces voy a escribir siempre primero lo positivo, que es el metal. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El sodio tiene esta oxidación 1, entonces ese 1 yo se lo voy a poner al oxígeno. Y el oxígeno tiene esta oxidación 2, y ese 2 se lo voy a poner al sodio. Voy a volver para atrás, no voy a volver todas las veces, pero voy a volver ahora para ver la tablita. ¿Sí? El oxígeno ya les dije que prácticamente en la mayoría de sus compuestos usa este -2. El sodio siempre va a usar el 1, porque es el único posible que tiene. Entonces, ¿qué hago cuando formo estos óxidos? Intercambio los estados de oxidación en la fórmula y los uso como subíndices. Entonces, fíjense lo que pasa. El sodio me queda con subíndice 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, y el oxígeno me queda con un 1 que por supuesto no escribo. Y ahí yo tengo este primer óxido, que es un óxido de sodio. Con el aluminio pasa algo parecido. El aluminio tiene un único estado de oxidación posible, si vamos a la tabla, que es el 3. Entonces fíjense cómo me queda la fórmula. El aluminio me queda con subíndice 2, porque es el estado de oxidación del oxígeno, y el oxígeno me queda con subíndice 3, que es el estado de oxidación del aluminio. Y este es el óxido de aluminio. Profe, Vamos ahora. ¿qué significa el ¿Cómo? número de adelante? ¿Qué significa el número de adelante, el gigante? Bueno, sí, eso es lo que, digamos, no quería ahora hacer hincapié en esto porque esto lo vamos a ver en el próximo tema, que es estequiometría, cuando en realidad trabajamos ya con ecuaciones. Esto es una ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Como necesitamos balancear el número de átomos, tiene que haber el mismo número de átomos a la izquierda que a la derecha. En este caso tengo que poner un 2 acá, y tuve que poner un 4 acá. Lo mismo me pasa acá con el aluminio. Estos números por ahora no le den importancia, lo que a mí me interesa es esta estructura que es el óxido. Este es el óxido de sodio y este es el óxido de aluminio. Vamos acá entonces ahora sí a los nombres. Acá tenemos uno de estos, tenemos escrito acá, el que tiene sodio. Entonces, en la nomenclatura tradicional se llama óxido de sodio. ¿Por qué no tiene terminaciones? Ni oso ni ico. Porque el único estado de oxidación posible para el sodio es el 1. Acá, por atomicidad, lo que veo de derecha a izquierda. Monóxido de disodio, lo que veo de derecha a izquierda. Numeral de Stokes. No corresponde porque el sodio tiene un único estado de oxidación posible. Y yo numeral de Stokes lo voy a usar justamente cuando tenga que diferenciar estados de oxidación. ¿Qué pasa cuando el metal es el cobre? Se pueden formar dos óxidos de cobre. En este, el cobre está actuando con estado de oxidación 1. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque veo un 1 acá. No lo veo porque no lo escribo. Pero si tengo un oxígeno, es porque acá hay un 1 y acá hay un 2. Este 2, ¿a qué corresponde? Al estado de oxidación del oxígeno. El 1, que estaría acá, es el estado de oxidación del cobre. Cuando yo veo este otro óxido, digo, entonces en realidad el cobre está actuando con estado de oxidación 2. ¿Por qué? Porque en realidad los tuve que simplificar. Tenía un 2 acá, otro 2 acá, y en realidad se simplificaron.
Si voy a la tabla, si quieren vamos, perdemos un poquito de tiempo, pero lo vemos, el cobre tiene esta oxidación posible, +1 y +2. Entonces, con esos dos estados de oxidación, puede formar justamente dos óxidos diferentes. En la nomenclatura tradicional, el primero se va a llamar óxido cuproso, el que tiene esta oxidación 1, y el segundo se va a llamar óxido cúprico. Estas terminaciones son las que me indican menor y mayor esta oxidación. ¿Qué pasa con atomicidad? Lo que veo, monóxido de dicobre o monóxido de cobre. ¿Qué pasa con numeral de Stokes? Justamente igual que antes, óxido de cobre entre paréntesis 1, óxido de cobre entre paréntesis 2. Y ahí tenemos ejemplos de óxidos básicos. ¿Qué pasa? Esto lo habíamos visto también en la clase anterior, cuando estos óxidos básicos se combinaban con agua. Se formaban los hidróxidos. Los hidróxidos, que justamente son bases, es decir, más adelante vamos a ver que son sustancias que tienen un comportamiento especial, que se las va a llamar bases, esos son los hidróxidos, y van a tener siempre la misma estructura química. El metal y este radical, que ya les expliqué que se llama radical oxidrilo, que va a estar entre corchetes. ¿Cuántos de estos oxidrilos? Voy a tener siempre el mismo número, esta X, ¿con qué va a coincidir? Con el estado de oxidación del metal. Si el metal es 2, acá va a haber un 2. Si el metal es 1, acá va a haber un 1. Si el metal es 3, acá va a haber un 3. Los hidróxidos son fáciles, bastante fáciles de escribir. Bien, entonces acá, con los mismos óxidos que vimos antes, con el óxido de sodio y el óxido de aluminio, vamos a armar los hidróxidos. Le vamos a agregar agua y ¿qué nos va a quedar? Este hidróxido, que es el hidróxido de sodio, donde tengo un solo oxidrilo, y este hidróxido, que es el hidróxido de aluminio, donde tengo 3 oxidrilos. ¿Por qué voy a poner 3 oxidrilos? Porque ese es el estado de oxidación del aluminio. El aluminio, el único estado de oxidación posible que tiene es el 3. Vamos a los ejemplos con nombres ya. Entonces, este, que es un hidróxido muy sencillo, el hidróxido de sodio, va a ser en la nomenclatura tradicional hidróxido de sodio. No tiene ningún tipo de terminación, oso e ico. ¿Por qué? Porque el sodio tiene un único estado de oxidación. Por atomicidad, hidróxido de sodio. Por numeral de Stokes no corresponde. ¿Por qué? Porque el sodio tiene un único estado de oxidación posible. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre, de la misma manera que podía formar dos óxidos diferentes, también puede formar dos hidróxidos. Uno con el estado de oxidación 1 del cobre, por eso voy a tener un solo oxidrilo, y uno con el estado de oxidación 2 del cobre, y por eso voy a tener 2 oxidrilos. Debajo, o sea, cierro entre paréntesis el grupo oxidrilo y le pongo un 2. En este caso, como el cobre actúa con su menor estado de oxidación, lo voy a llamar hidróxido cuproso. Y en este caso lo voy a llamar cúprico, porque usa el mayor estado de oxidación. ¿Qué va a pasar con la atomicidad? Así como este era el hidróxido de sodio por atomicidad, este va a ser el hidróxido de cobre. En este caso, donde tengo dos oxidrilos, sí lo voy a llamar dihidróxido de cobre por atomicidad. Siempre de derecha a izquierda. Por numeral de Stokes, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, indicando entre paréntesis el estado de oxidación del elemento. Profe, Sí. perdón que te interrumpa, pero en el oxígeno vos tenés un estado de oxidación negativo. Sí. Y en el subíndice vos lo ponés positivo. ¿Nunca se pone negativo o cómo es? Vamos a ver. En el subíndice de quién, por ejemplo del óxido, cuando uno mira esto,
el Claro. óxido, porque, digamos, no quiero que se confundan los subíndices. Este subíndice de acá, del hidróxido, que es el que estamos viendo ahora, es el estado de oxidación del metal, no es el estado de oxidación del oxígeno. ¿Sí? El estado de Sí. oxidación del oxígeno a mí me interesa acá o acá, donde yo tengo el oxígeno y un metal. Entonces, este 2 que yo pongo acá es el estado de oxidación del oxígeno, pero sin carga. Nunca voy a poner cargas en los subíndices. ¿Por qué? Porque en Eso realidad, pensaba. claro, en realidad lo que yo estoy haciendo acá, es equilibrar de alguna manera las cargas que tienen originalmente esos átomos. Como el sodio es positivo, ya lo vimos en la tabla, siempre es +1. Vamos de nuevo para atrás un poquito, perdón, ahí. Si el sodio siempre es +1, ¿cuántos sodios yo necesito para un oxígeno que siempre es -2? Si pensemos en las cargas nada más. 2. 2, perfecto. Ese es el 2 que me justifica esta fórmula. Cuando yo escribo este 2 acá, lo que estoy diciendo es eso. Necesito 2 sodios para equilibrar este oxígeno. ¿Por qué? Porque este oxígeno es -2 y este sodio es +1. De ahí la importancia de entender el concepto de este estado de oxidación. Y otra pregunta. Sí. ¿Cuándo yo sé que tengo que intercambiar el estado de oxidación? En estos compuestos más sencillos que estamos viendo, que son los hidruros y los óxidos, voy a intercambiar estados de oxidación, nada más. Eso es lo que voy a hacer, intercambiar estados de oxidación. Estoy escribiendo un óxido de aluminio, voy a la tabla y me fijo. El aluminio es 3 y el oxígeno ya sabemos que es 2. Bueno, intercambio estados de oxidación. Ya cuando yo voy a un compuesto ternario, como es el que estamos viendo ahora, que es el hidróxido, ahí, como yo aparece en el hidróxido este radical que se llama radical oxidrilo, ya ahora no estoy intercambiando estados de oxidación, sino que el oxidrilo va a tener como subíndice el estado de oxidación del metal. Entonces, si el metal, como en este caso es el sodio, que tiene esta oxidación 1, yo tengo un solo oxidrilo, que incluso lo podría escribir igual entre corchetes, por más que no le ponga nada afuera, para separarlo un poquito del sodio, podría escribirlo entre corchetes. Si voy a escribir el hidróxido de aluminio, voy a escribir el aluminio y este radical oxidrilo, voy a necesitar 3 de estos radicales oxidrilos y ese 3 es el que voy a poner acá afuera. Y nunca voy a poner esos subíndices con cargas. ¿Mm? ¿Y la carga Pero del hidrógeno no afecta nada, profe? sí afecta la carga del hidrógeno. A ver, voy a tener que escribir, esperen un poquito, en un papel. Necesito que entiendan esto. Sí va a influir. Y vamos a ver cómo. No, no me sale bien. Vamos a ver. No. Voy a prender la cámara. Me tendría que haber traído mi tableta digital, pero no lo traje a la facultad y bueno. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Un átomo de oxígeno que tiene 2 manitos. ¿Sí? Esas 2 manitos son las que siempre usa para enlazarse a otras cosas. Como él es muy ávido de ganar electrones, necesita ganar electrones, estas 2 manitos tratan de quedarse con los electrones de alguien. Y si se queda este con un electrón y esta con otro electrón, resulta que él pasa a tener siempre, en la mayoría de sus compuestos, una carga, ¿m?, o un estado de oxidación
que vamos a decir que es menos 2. Él siempre va a tratar de estar con menos 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que el oxígeno se une a un hidrógeno. Y el hidrógeno resulta que siempre es más 1. Por lo menos en la mayoría de los compuestos, salvo cuando se une a metales. ¿Sí? Vamos a suponer que él se une a un hidrógeno como está en el oxidrilo. Resulta que el oxígeno está como menos 2. Y el hidrógeno está como más 1. Profe. ¿Qué? Profe, el audio, no se escucha bien el Profe, el audio. audio no se escucha. No. Pero esto, bueno, es internet, chicos. Puede ser porque yo estoy lejos del centro de la máquina. A ver ahí, ¿se escucha? ¿Mejor? Sí, ahí se escucha. Ahí sí. Bueno, entonces, yo tengo el oxígeno y el hidrógeno unidos. Resulta que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Si yo pensara que esto es una entidad química, como es el oxidrilo, si yo la mirara ahora como una cosa que es ese oxidrilo y pensara, bueno, pero este oxidrilo entonces, si tuviera una carga, ¿qué carga tendría? ¿Qué pondría yo acá? Si el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Cuando yo sumo eso, ¿qué me da? Menos 1. Menos Positivo. 1. Perfecto. Menos Entonces, los oxidrilos siempre tienen carga menos 1. Como se unen a metales, que siempre son positivos, yo voy a poner tantos oxidrilos como sea el estado de oxidación del metal. Entonces ahora invento uno, por ejemplo. Yo quiero escribir el hidróxido que contenga hierro, un hidróxido con hierro. Resulta que voy a la tabla y veo que el hierro puede actuar con más 2 o más 3. Bueno, me dicen que escriba el hidróxido con hierro más 3, el estado de oxidación más alto. ¿Cuántos oxidrilos necesitaré para este hierro que es más 3? 3. 3. Ese es el 3 que yo voy a colocar afuera del paréntesis en el cual escribí el oxidrilo. Este 3 me está indicando que necesito 3 oxidrilos. ¿Por qué necesito 3 oxidrilos? Porque cada oxidrilo siempre es menos 1 y ahí estamos viendo cómo influye entonces el hidrógeno en esta entidad que yo llamo oxidrilo. ¿Se ve un poquito mejor ahí? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, Ahora sí, se sí. entiende mucho mejor, profe. Entonces, estábamos con los hidróxidos. Ahora otra vez me hace lo mismo. Esto no sé por qué me lo hace. Voy a compartir pantalla. No, empieza de cero otra vez. Bien, entonces, estábamos con los nombres. ¿Cómo nombramos a esos hidróxidos? Estábamos con el de cobre. Si este hidróxido tiene un solo oxidrilo es porque el cobre está actuando como más 1. Si este hidróxido tiene 2 oxidrilos es porque el cobre está actuando con 2. Entonces, al menor estado de oxidación le doy terminación oso y al mayor le doy terminación ico. Y el numeral de stock, ¿qué hago? Hidróxido de cobre entre paréntesis 1, hidróxido de cobre entre paréntesis 2. Y ahí ya terminamos con los hidróxidos. Dijimos que el oxígeno también se podía unir a no metales para formar los óxidos que llamamos óxidos ácidos.
Después, más adelante, vamos a ver qué características tienen las sustancias que se comportan como ácidos o las sustancias que se comportan como bases. Acá tenemos varios ejemplos. El azufre, recuerden, voy a volver un poco a la tablita, porque recuerden que es no metal más oxígeno. Recuerdan que dijimos, voy rapidito, en la tabla tenemos pocos no metales. La mayoría de los elementos son metales, es decir, todos los que tengo para este lado son metales. Acá en esta escalerita tengo algunos que los solemos llamar metaloides, porque tienen características de metales y de no metales, pero digamos que los no metales son este poquito de elementos que tengo acá. ¿Qué pasa cuando el oxígeno se une a no metales? A azufre, a nitrógeno, a cloro, a flúor. Bueno, va a formar un tipo de óxidos, que tampoco van a ser tantos, porque no tenemos tantos no metales, que se van a llamar óxidos ácidos. Bien, acá pusimos dos ejemplos. Un ejemplo con azufre y un ejemplo con nitrógeno. Vamos a centrarnos nada más que en el compuesto. No pensemos otra vez en estos números que ponemos adelante, que son solo para equilibrar las ecuaciones. Acá tengo dos óxidos del azufre. Y acá tengo dos óxidos del nitrógeno. Entonces, la regla es otra vez la misma. Como el oxígeno ya tiene el estado de oxidación 2, lo que tengo que mirar es cuál será el estado de oxidación del azufre. Entonces, si yo voy a la tabla, voy a ver que el azufre puede actuar como 2, 4 o 6. Resulta que el 2, y esto lo sacamos por supuesto de la bibliografía, podemos recurrir a los libros, podemos ver alguna otra publicación, el estado de oxidación 2 del azufre solo lo usa para unirse al hidrógeno. Entonces, cuando se une al oxígeno, va a usar el 4 o el 6. Entonces, lo voy a escribir acá en un papel también, ahora para que no generar confusión. Vamos a ver si se ve hacia el video. Si yo tuviera que escribir un óxido del azufre y tomo el azufre con estado de oxidación 4, fíjense que yo escribiría esto. Escribiría azufre 2, oxígeno 4. El 2 del azufre, ¿de dónde proviene? Del estado de oxidación del oxígeno. El 4 que tiene el oxígeno, ¿de dónde proviene? Del estado de oxidación que tiene el azufre. Pero ¿qué pasa con estos números? ¿Se pueden simplificar? Sí. Sí. Entonces, en realidad, ¿cómo me va a quedar ese compuesto? Me va a quedar azufre, oxígeno 2. Y ese es el primer óxido que estoy viendo acá, cuando el azufre actúa con estado de oxidación 4. Cuando el azufre actúa con estado de oxidación 6, ¿yo cómo lo armo primero al óxido? Digo, bueno, azufre, oxígeno. Al azufre le pongo el 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, y al oxígeno le pongo el 6, que es el estado de oxidación del azufre. ¿Se pueden simplificar estos números? Sí. Sí. Entonces, el óxido de azufre con estado de oxidación 6 es este, azufre, oxígeno 3, que es este que escribí acá. ¿Qué pasa con los del nitrógeno, que también tengo escritos ahí? Perdón, pero en mi tabla periódica me aparece el azufre, que también tiene carga positiva 3, pero me aparece como, los otros me aparecen más oscuros
y el 3 me aparece más clarito. No sé si tiene algo que ver. Y sí, tiene que ver con que los más oscuros son los que más utilizan, y por eso nosotros les pusimos una tabla de estado de oxidación para que ustedes se guíen por esa. En la tabla nuestra está el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno? Cuando van a la tabla de ustedes también tienen muchos estados de oxidación posibles. Los dos más comunes son el 3 y el 5 del nitrógeno. Entonces, cuando el nitrógeno usa estado de oxidación 3, es bien sencillo. ¿Por qué? Porque me queda un 2 acá, que es el estado de oxidación del oxígeno, y un 3 acá, que es el estado de oxidación del nitrógeno. En el otro óxido me queda un 5 acá, cuando el estado de oxidación del nitrógeno es 5, y un 2 acá. No tengo nada para simplificar, y estos son los dos óxidos del nitrógeno más comunes. Y estos son los dos óxidos del azufre más comunes o más habituales. A ver si... Bien. Vamos a los ejemplos con los nombres, chicos, que esto es lo importante. Digo, cuando yo voy a la tabla y veo el carbono, veo que tiene dos estados de oxidación posibles, el 2 y el 4. Quiere decir que yo voy a poder formar dos óxidos ácidos a partir del carbono. En la nomenclatura tradicional se usa la palabra anhidrido también para nombrar a estos óxidos. A los óxidos ácidos, estos óxidos ácidos, se los suele llamar también anhidridos. Entonces, este será el anhidrido carbonoso, también óxido carbonoso, cualquiera de los dos nombres está bien, y este será el anhidrido carbónico u óxido carbónico. ¿Qué pasa con la nomenclatura por atomicidad? Este será el famoso monóxido de carbono, que nos puede causar la muerte por inhalación, accidentes que desgraciadamente ocurren todos los años, por la mala combustión de muchos aparatos, especialmente los calefactores, calefones, estufas, etc. Y este es el dióxido de carbono, otro gas también muy común, porque es el que está presente en la cerveza, en la soda, en el champán, o sea, todo lo que tiene burbujas, tiene una cierta cantidad de dióxido de carbono. Bien, eso sería por atomicidad, monóxido y dióxido de carbono. ¿Qué pasa con numeral de Stokes? Este va a ser el óxido de carbono entre paréntesis 2 y este va a ser el óxido de carbono entre paréntesis 4. Cuando vamos a los dos óxidos posibles del azufre, que son estos dos que vimos acá arriba, el primero va a ser el anhidrido sulfuroso, el otro va a ser el anhidrido sulfúrico. Este por atomicidad va a ser el dióxido de azufre, y este va a ser el trióxido de azufre, y por numeral de Stokes, óxido de azufre entre paréntesis 4 y óxido de azufre entre paréntesis 6. ¿Qué pasa ahora cuando estos óxidos se unen al agua? Se forman estos oxoácidos, es decir, ácidos que tienen oxígeno. Eso es lo que indica esta palabra. ¿Qué estructura van a tener estos oxoácidos? Van a tener esta estructura de acá: hidrógeno, no metal, oxígeno. Bueno, acá dicen todo ácido hay hidrógeno, todavía estos no los vimos, que son los hidrácidos. Ahora estamos viendo estos. La estructura esta es la que se va a respetar. Voy a tener primero el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. ¿Quién va a ser el no metal? Y alguno de estos que estamos viendo. Va a ser el carbono, el azufre, el cloro, el bromo, el fósforo. Esos van a ser los no metales que yo voy a tener acá en el medio, que vimos en la tabla que son poquitos. No son difíciles de escribir. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque para escribirlos yo voy a recurrir a esta estructura. Es decir,
a escribir el óxido del cual proviene, dijimos que es un óxido más agua, y agregarle una molécula de agua. Si yo quiero escribir el oxoácido que proviene del azufre con su mayor estado de oxidación, que es el estado de oxidación 6, por eso este óxido lo escribimos así, me voy un cachitito para atrás, para ver por qué lo escribimos así, ¿se acuerdan? Y recién se los expliqué. El óxido de azufre con estado de oxidación 6 tiene este 3 acá, porque lo que hicimos fue simplificar. Bien, entonces, quiero escribir un ácido proveniente de ese óxido. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar una molécula de agua. Cuando le sumo una molécula de agua, realmente sumo, hago una suma algebraica. ¿Qué voy a hacer? Respetar la estructura que van a tener los oxoácidos, que dice hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos veo acá? Si yo tuviera que sumar hidrógenos, 2. Entonces le pongo un 2 al hidrógeno. ¿Cuántos azufres veo acá? Uno solito. Dejo un solito azufre. ¿Cuántos oxígenos veo? 3 más 1 que aparece acá, o sea, 4. Y esta es la estructura de ese oxoácido. ¿Qué pasa con el óxido de nitrógeno? El que vimos antes, que tenía esta oxidación 5, este que escribimos acá. Listo, lo mismo. Tengo que escribir un ácido proveniente de este óxido ácido. Lo escribo, ese es nitrógeno 2, oxígeno 5, y le sumo una molécula de agua. ¿Qué veo? ¿Cuántos hidrógenos veo? 2, pongo un 2 acá. ¿Cuántos nitrógenos veo? 2, pongo un 2 acá. ¿Cuántos oxígenos veo? 5 más 1, 6, pongo un 6 acá. Como esto se puede simplificar, la fórmula real de este ácido es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Sí, alguien preguntaba. No, ¿el primer ejemplo también se puede simplificar o no? No, porque acá hay un 1. No se puede simplificar porque el azufre tiene un 1. Entonces Gracias. tienen que ser todos múltiplos de alguien. En este caso son múltiplos de 2. ¿Sí? Pero en este caso no se puede porque acá hay un 1. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? O sea, si acá hubiera un 2, sí, perfecto. Porque podríamos dividir todo por 2, esto me quedaría 1. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Perdón, es más fácil mirarlo acá. ¿Qué hacemos acá? Dividimos todo por 2. Entonces esto me queda 1, esto me queda 1 y esto me queda 3, que es esto de acá. Pero si nosotros acá dividiéramos todo por 2, este me queda 1, este me queda 2 y este me queda un medio. Entonces no me sirve esa fórmula. Entonces acá puedo simplificar todo por 2 y la verdadera fórmula del ácido nítrico es esta. Bueno, después vemos el nombre. Lo mismo puedo hacer acá, por ejemplo, con el fósforo, que está usando su estado de oxidación 3. Acá también puedo simplificar. Lo mismo puedo hacer con el bromo. El bromo tiene varios estados de oxidación posibles. Acá está usando el estado de oxidación 1, porque ven que acá, si yo no tengo nada, y acá tengo un 2, es porque el bromo está usando su estado de oxidación más 1. Y en este oxoácido que queda armado, puedo simplificar perfectamente. Y me queda este oxoácido. Vamos a ver cómo los nombramos a estos ácidos. Esto va a ser muy importante porque esto ahora, digamos, se va a trasladar al nombre de las sales. Por eso es muy importante saber darle nombre a los ácidos. Es muy importante, porque yo después de acá voy a tener los carbonatos de sodio, de calcio, de aluminio, los sulfatos de hierro, los cloratos de cobre. Esas sales van a provenir justamente de estos ácidos, con lo cual es muy importante poder darles nombre, o sea que los nombres nos queden bien claros. Entonces,
Nosotros acá tenemos un ácido que ¿de dónde proviene? Del carbono. ¿Mm? El no metal, ¿quién es? El carbono. Entonces digo, ¿cuál será de los dos posibles que tiene el carbono? Porque usted me puede decir, ¿cómo sé cuál es el estado de oxidación que tiene ahí el elemento, el no metal? Bueno, esto es así. En este caso es el más grande. Pero ¿cómo sabes si solo estás mirando la fórmula y no los nombres? Y porque tiene un 3, el oxígeno. Sí, pero eso no te da ninguna seguridad, ninguna garantía que tenga un 3. ¿El carbono tiene estado de oxidación 2 o 4? ¿Cómo sabes cuál de los dos 4. está usando? 4. Por el nombre. Por el nombre, Porque bueno, pero yo les digo que no lo veo al nombre, me dan solamente el compuesto. Ese es el tema, chicos. Esto es lo que quiero explicarles ahora. Porque el hidrógeno tiene son 2 hidrógenos que tienen carga 1, más la carga 4 del carbono, y el oxígeno tiene carga 2. Entonces, ¿ves? Entendí. Por eso Está siempre bien porque oxígeno. está muy bien esa argumentación porque es justamente la que les voy a explicar, es decir, la carga que tiene el hidrógeno y el oxígeno es la que me va a llevar a deducir la carga que tenga el nitrógeno y qué número sea. Si yo tengo esto escrito así, ¿ven? Que es el mismo, hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3, ¿lo ven? sí, ¿Qué pasa? Nosotros ya dijimos que el hidrógeno prácticamente en la mayoría de los compuestos es +1 y que el oxígeno en la mayoría de sus compuestos es -2. Bien, entonces ahora pienso, si yo tengo 3 oxígenos y tengo carga -2, 3 por -2, ¿cuánto me da? -6. -6. Muy bien. Voy a escribirlo acá abajo. El oxígeno significa -6. Si tengo 2 hidrógenos y el hidrógeno siempre es +1, ¿cuánto significará dentro del compuesto la carga del hidrógeno? +2. +2. Muy bien. Entonces, este compuesto es un compuesto neutro, que no tiene cargas afuera de él. Quiere decir que yo tengo que neutralizar todo lo que hay ahí adentro. -6 más 2, ¿cuánto me da? -4. 0. -4. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el carbono para neutralizar ese -4 que significa la suma del oxígeno y del hidrógeno? 4. Más ¿4? 4. Más 4. Y ese es el estado de oxidación ese es el estado de oxidación del carbono. Entonces, si yo veo esto solo, tengo que poder deducir el estado de oxidación del carbono de esta manera. Cuando yo ahora voy a la tabla y miro, veo que es el estado de oxidación más alto del carbono y entonces le voy a poder poner nombre. En la nomenclatura tradicional, el estado de oxidación más alto va a tener esa terminación que es la terminación ico. Entonces este va a ser el ácido carbónico. ¿Qué pasa con la atomicidad, chicos? Bueno, acá se complica un chiquitín. Tanto en atomicidad como en numeral de Stokes, las terminaciones van a ser todas ato. No importa el estado de oxidación que tenga el no metal. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? De carbonatos, sulfatos, cloratos, bromatos, fosfatos, yodatos. Bien. Entonces,
Por atomicidad va a ser lo que veo de derecha a izquierda otra vez. Un poquito más complejo, pero no tanto tampoco. Esto va a ser, esto que yo veo acá, el trioxocarbonato. ¿De qué? De dihidrógeno. Lo que veo. Trioxocarbonato de dihidrógeno. Para resolver estos problemas. ¿Alguien tiene ¿Qué un pasa? micrófono ¿Alguien tiene activo? el micrófono abierto, chicos? Trioxocarbonato de dihidrógeno. ¿Qué pasa con numeral de Stokes? Van a ser carbonatos, no me importa el estado de oxidación que tenga, siempre va a tener esta terminación. Vamos a poner entre paréntesis el estado de oxidación del no metal, que es 4, que ya lo deducimos recién, y va a ser el carbonato 4 de hidrógeno. Estos nombres son muy importantes entenderlos porque después van a ser la raíz de los nombres de las sales. Cuando este hidrógeno, por ejemplo, sea reemplazado por un metal, como sea el calcio, por ejemplo, se va a formar una sal que se va a llamar justamente carbonato de calcio, o se va a llamar trioxocarbonato de calcio. Y ahora lo ponemos en el medio, los números romanos, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque ahora el único estado de oxidación que nos interesa es el del carbono. Entonces, como nombro primero esto es lo que me interesa nombrar primero, digo, ¿cuántos carbonatos podría tener yo? 2. El carbonato 4 y el carbonato 2. Eso lo veo acá, por ejemplo, en el azufre. Acá para el azufre yo escribí los 2 óxidos posibles. El de azufre con estado de oxidación 4, que es el primero, y el de azufre con estado de oxidación 6, que es el segundo. Entonces, como lo que me interesa es esto, ¿cuál es este sulfato? ¿Y cuál es este sulfato? Por eso pongo acá el estado de oxidación. Digo, este primero es el sulfato 4 de hidrógeno y este segundo es el sulfato 6 de hidrógeno. En la nomenclatura tradicional, vuelvo a utilizar las terminaciones oso para el menor e ico para el mayor. Entonces este será el ácido sulfuroso y este será el ácido sulfúrico. ¿Qué pasa por atomicidad? Nuevamente lo que vemos de derecha a izquierda, teniendo en cuenta que las terminaciones siempre van a ser ato. Entonces este es el trioxo sulfato de dihidrógeno. Y este es el tetraoxo sulfato de dihidrógeno. Por numeral de Stokes, lo que dijimos recién. Me interesa el número de oxidación del azufre, que es el único que varía, y entonces este va a ser el sulfato 4, y el de abajo va a ser el sulfato 6. Vamos a ver este, que se complica un chiquitín más. El cloro, cuando ustedes van a la tabla de estados de oxidación, van a ver que tiene 4 estados de oxidación posibles. Más, o sea, en realidad tiene 5. El -1, que lo usa mucho porque es muy electronegativo, pero también tiene estado de oxidación positivo cuando se une con el oxígeno. Entonces, esos estados de oxidación positivos que tiene son +1, +3, +5 y +7. Por lo tanto, puede formar 4 óxidos diferentes y por lo tanto 4 oxoácidos diferentes. ¿Qué son estos? ¿De dónde surgen? De lo que vimos antes, chicos. ¿No? Bueno, ahora no me deje ir para atrás otra vez. Surgen de escribir el óxido correspondiente surge de escribir el óxido, como hicimos antes. Ah, no, perdón, me fui para otro lado. ¿Cómo lo voy a escribir? Bueno, acá justo no está ninguno de esos, pero voy a escribir el óxido de cloro que corresponde, le voy a agregar una molécula de agua. Y de esa manera voy a poder escribir estos 4 ácidos provenientes del cloro, con los 4 estados de oxidación posibles. Entonces acá, ¿qué pasa? Se me complica un poquito la nomenclatura tradicional porque yo tenía solamente 2 opciones.
la terminación oso para el menor y la terminación ico para el mayor. Como acá tengo 4 posibilidades, voy a tener que usar estos prefijos que van a ser el hipo y el per. Entonces este primer ácido que tiene el estado de oxidación menor-menor, el menor-menor, lo voy a llamar ácido hipocloroso. El que sigue lo voy a llamar cloroso, el que sigue lo voy a llamar clórico, y el que tiene el estado de oxidación mayor-mayor, lo voy a llamar ácido perclórico. Esto lo voy a usar cuando tengo más de 2 estados de oxidación posibles. Me va a pasar este tipo de cosas en la nomenclatura tradicional. Fíjense que en la nomenclatura por atomicidad es la más sencilla por lo mismo de siempre, porque decimos lo que vemos de derecha a izquierda. Este va a ser el monoxoclorato de hidrógeno, este va a ser el dioxoclorato de hidrógeno, este va a ser el trioxoclorato de hidrógeno y este el tetraoxoclorato de hidrógeno. Por numeral de stock también va a ser sencillo, porque el primero va a ser el clorato 1, el segundo va a ser el clorato 3, el tercero va a ser el clorato 5 y el último va a ser el clorato 7. Esos son los 4 estados de oxidación posibles del cloro cuando forma estos oxoácidos, es decir, ácidos que tienen hidrógeno. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda con el estado de oxidación? Si quieren podemos hacer uno de ellos, cualquiera, de estos del cloro. Ver si me Profe, yo no queda. entendí Sí. por qué se ponía hipo y per. Eso no lo entendí. Claro, porque como yo les expliqué hasta ahora, no apareció ninguna opción. ¿Por qué? Porque en realidad siempre teníamos opciones con 2 estados de oxidación. Entonces, con 2 estados de oxidación uso el oso, el ico. Nada más. Oso para el menor, ico para el mayor. Pero, ¿qué hago cuando tengo 4 opciones? Entonces, cuando tengo 4 opciones, o sea, esto no tiene ningún razonamiento, chicos. Estos son reglas que se han inventado para esto. Cuando tengo 4 opciones, la única forma de diferenciar las 4 opciones es poner estos prefijos. Hipo, que significa menos, y per, que significa más. Entonces, esto es menos que el cloroso. Hipocloroso, por eso les decía el estado de oxidación menor-menor. Si yo considero que este es el menor y este es el mayor, resulta que hay uno que es menor que el menor y hay uno que es mayor que el mayor. Entonces a ese menor-menor lo llamo ácido hipo con terminación oso, cloroso. Tengo que usar este prefijo que significa menos, o bajo, o menor. ¿Vieron cuando uno tiene hipotensión? Bueno, ese hipo significa menor. Es menor que el cloroso. Después viene el cloroso, el clórico y después viene el perclórico. Es simplemente eso, tratar de diferenciarlos cuando tengo más de 2 opciones que son las clásicas. Y si hay 3 opciones, profe, ¿qué usamos? ¿El per o el hipo? No, viene esa pregunta, se usa el per. Por ejemplo, cuando hay 3 opciones, después seguramente tienen algún ejemplo en la guía o en el apunte de nomenclatura, también están esas opciones. Se usa, por ejemplo, oso, ico y per. Por ejemplo, el manganeso es un elemento que suele formar 3 ácidos distintos. Y uno es el ácido permangánico. Usa 3 estados de oxidación. Manganoso, mangánico y permangánico. Bien la pregunta. Bien, entonces, ahí más o menos nos queda todo esto que son los oxoácidos. Vamos a ver a dónde pasamos ahora. Bien. Volvemos a un compuesto sencillo con el hidrógeno. Los primeros que habíamos visto eran hidrógeno con metales. ¿Qué pasa con el hidrógeno y no metales?
se forman, no sé si ustedes lo ven bien, yo no lo veo bien porque tengo acá otra cosa, pero se forman los no metaluros de hidrógeno. Esos no metaluros de hidrógeno eran, recuerden lo que dijimos, los no metales son pocos. ¿Qué van a ser? Sulfuros, cloruros, bromuros, ioduros. Esos van a ser los no metaluros de hidrógeno. Cuando esos no metaluros de hidrógeno se unen al agua, se van a formar otro tipo de ácidos que, como no tienen oxígeno, se llaman hidrácidos. ¿Quiénes van a participar? El grupo 16 sin el oxígeno y el grupo 17 de la tabla periódica, que en la nomenclatura antigua son el grupo 6 y el grupo 7 de la tabla periódica. Son pocos, no es una gran cantidad. Entonces acá tenemos dos ejemplos, uno con el flúor, que es del grupo 17 de la tabla periódica, y otro con el azufre, que es del grupo 16. El azufre está debajo del oxígeno en la tabla periódica. Cuando estos elementos se unen a hidrógeno, se forman estos compuestos que son muy sencillos, que solamente van a tener el hidrógeno y el no metal, que se llaman no metaluros de hidrógeno. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno. Por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. ¿Qué pasa con los estados de oxidación? El estado de oxidación del hidrógeno es +1. Y el estado de oxidación de esos no metales va a ser negativo. En el caso del flúor, si uno va a la tabla, se va a dar cuenta que el estado de oxidación del flúor es -1. Por lo tanto, acá hay un 1 y acá hay otro 1 y listo. La fórmula es bien sencilla. Es hidrógeno flúor. ¿Qué pasa con el azufre? Bueno, el azufre, cuando uno va a la tabla, va a ver que el azufre puede actuar como -2. Y justamente ese estado de oxidación lo usa para esto, para unirse al hidrógeno y formar este sulfuro de hidrógeno. Como ese estado de oxidación es 2, obviamente voy a necesitar 2 hidrógenos. Entonces va a ir un 2 acá y un 1 acá, si se intercambian los estados de oxidación, que es lo que venimos haciendo con estos compuestos sencillos. Vamos a ver cómo se llaman. Estos no metaluros de hidrógeno son compuestos que cuando se disuelven en agua, que es lo que vemos acá arriba, forma un tipo de ácidos que se llaman hidrácidos. Se llaman así porque no tienen oxígeno. Entonces, esos hidrácidos todos tienen terminación hídrico asociado al nombre del no metal. Eso es lo que vamos a ver acá. Nomenclatura tradicional se puede llamar sulfuro de hidrógeno o, fíjense que acá vuelve a decir nomenclatura tradicional, ácido sulfídrico. Este es un ácido también muy común. El sulfuro de hidrógeno es el que da el típico olor a huevo podrido, ese olor que se siente mucho cuando por ahí uno va cerca de los desagües cloacales y ese tipo de olor, bueno, proviene del sulfuro de hidrógeno. Ese gas, cuando se disuelve en agua, forma un ácido que se llama ácido sulfídrico. Cualquiera de estos dos nombres está bien. Ven que los dos dicen nomenclatura tradicional. Cuando el no metal es el cloro, se llama cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Este es un ejemplo también que les puse al principio cuando empezamos con nomenclatura, que digo, bueno, este es otro ácido famoso que compramos en la ferretería, lo compramos justamente diluido en agua y decimos ácido muriático. Por ejemplo, para el bromo sería bromuro de hidrógeno o ácido bromídico. ¿Qué pasa con numeral de Stock? No corresponde. ¿Por qué? Porque el elemento, el no metal, usa un único estado de oxidación posible, el más bajo, el más pequeño. En el caso del azufre es el 2, y en el caso de los otros elementos de la tabla periódica del grupo 17 es el 1. Entonces numeral de Stock no tiene sentido. Solamente vamos a usar tradicional o atomicidad. Por atomicidad, lo que veo: sulfuro de dihidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno.
sea, estos son sencillos de nombrar, estos hidrácidos. ¿Mm? Bien. Ahí arriba, ¿qué dice? Dirá sales. Bueno, o si no lo dice, lo agregamos. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a armar las sales? Las sales en realidad van a aparecer cuando nosotros combinemos ácidos con bases. ¿Quiénes son los ácidos? Por ejemplo, los oxoácidos. ¿Quiénes son las bases? Los hidróxidos, o sea, compuestos que ya vimos. Este primer ejemplo que tenemos acá, estos primeros formas de armar sales, provienen a partir de oxoácidos. Estos son ácidos que tienen oxígeno, son los que vimos antes. Ácidos del azufre, del nitrógeno, del cloro, pero con oxígeno. Estos son oxoácidos. Bien. Cuando esos oxoácidos se unen a hidróxidos, recuerden que eran los hidróxidos, las combinaciones de los óxidos básicos más agua. Por lo tanto, siempre me quedaba la misma estructura que tenía el metal más el oxidrilo. ¿Y cuántos oxidrilos? Exactamente el número que tenga su estado de oxidación. Por ejemplo, el calcio tiene estado de oxidación 2, 2 oxidrilos. El potasio tiene estado de oxidación 1, 1 oxidrilo. El magnesio tiene estado de oxidación 2, 2 oxidrilos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros combinemos ácidos y bases? Se van a formar sales más agua. Fíjense que el agua, es lo relativamente fácil de ver, ¿de dónde va a provenir? Del hidrógeno que libera el ácido. Justamente los ácidos son sustancias que se caracterizan por eso, por liberar hidrógenos, más el oxidrilo que liberan las bases. Las bases justamente se caracterizan por liberar oxidrilos. Este OH más este H va a formar agua. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda esta parte del ácido, que es lo que yo había llamado nitrato de hidrógeno, y esta parte del hidróxido que no es ni más ni menos que el metal. Entonces, las sales, ¿cómo me van a quedar? El metal más un radical, en este caso el radical nitrato. El hidrógeno, ¿por quién es reemplazado? Por el metal. O sea, este sodio que yo lo tenía acá, resulta que ahora lo paso a tener en el lugar donde estaba el hidrógeno. Y si esto era el nitrato de hidrógeno, ahora esta sal será el nitrato de sodio. Después vamos a ver los nombres. ¿Qué pasa en este otro caso? Yo tengo este ácido donde este radical, que es el radical sulfato, que está unido a dos hidrógenos, por eso esto se llamaba sulfato de hidrógeno, sulfato 6 de hidrógeno, en la nomenclatura por numeral de Stock, tiene dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos, con estos dos oxidrilos, van a formar dos moléculas de agua. Y justamente la sal que se va a formar va a tener el metal y el radical sulfato que proviene del ácido. Este otro ácido, que es un ácido del cloro, este es el clorato 1 de hidrógeno, con este hidróxido, que es el hidróxido de potasio, va a formar esta sal que va a ser el clorato 1 de potasio. Un hidrógeno es reemplazado por un potasio. El potasio tiene esta oxidación 1, o sea que perfectamente encaja en este lugar que está dejando libre el hidrógeno. Vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso yo tengo este radical clorato que está unido a un solo hidrógeno. Pero resulta que se une con este hidróxido, el de magnesio, donde el magnesio tiene esta oxidación 2. Entonces yo voy a escribir el magnesio con esta oxidación 2, el clorato, y me voy a dar cuenta que un solo clorato no me alcanza para ese magnesio. Lo vamos a hacer ahora en el papel y se los muestro para que se entienda mejor.
Ahí están los nombres ya. Perfecto. Vamos acá. Bien, se ve ahí, chicos, la fórmula hidrógeno, cloro, oxígeno 3. Ese es el ácido. Perfecto. ¿Qué pasa? Yo podría dividir este ácido en su parte positiva y su parte negativa. ¿Cuál es su parte positiva? El hidrógeno, que siempre es +1. Por lo tanto, la pregunta es, si yo pensara este radical clorato, es el que le va a dar el nombre al ácido y también a la sal, porque dijimos que este es el clorato de hidrógeno. Cloro, oxígeno 3 puse sí. Este radical, si yo lo mirara como una sola cosa, ¿qué estado de oxidación tendría si está unido a un hidrógeno que es monopositivo, que tiene carga +1? Si yo lo pensara como una única cosa, al cloro con el oxígeno 3, juntito todo, ¿qué estado de oxidación tendría que tener ese radical para estar unido a un solo hidrógeno? -1. -1, perfecto. Él, como radical clorato, se comporta como -1. ¿Hasta ahí se entiende? Estoy dividiendo el ácido en su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva del ácido siempre va a ser el hidrógeno. La parte negativa es lo otro. Y eso otro es el no metal, el que corresponda, cloro, azufre, carbono, y el oxígeno. Que ahora los miro como una unidad, lo miro como un radical, que lo llamo radical clorato. Ese radical clorato es -1. Bien. Por otro lado, tengo la base. Por otro lado, yo tengo la base, que es el hidróxido de magnesio. Yo ya les había explicado que el radical oxidrilo siempre tiene ¿qué estado de oxidación? Que les expliqué cómo se llegaba hasta ahí. El del magnesio. El del metal. Como subíndice tiene el estado de oxidación del magnesio, pero él, si yo lo miro a él solito, ¿qué estado de oxidación tiene? El oxidrilo. -1. -1. -1. Era esto que habíamos hecho antes. ¿Sí? El oxidrilo siempre es -1. Por lo tanto, yo digo, esto es -1, y entonces, por lo tanto, el magnesio es +2. ¿Está bien así? ¿Se entiende esto? Es decir, el oxidrilo es -1, tengo 2 oxidrilos, y el magnesio es +2, que es el único estado de oxidación posible que tiene, que lo veo en la tabla. ¿Hasta ahí está bien? ¿Chicos? Sí, sí se entiende. Sí, ¿Se profe. entiende? Bien, pero yo ahora tengo que unir, tengo que hacer reaccionar estas dos cosas, el ácido con la base. El hidrógeno y el oxidrilo van a desaparecer, porque justamente van a formar agua. El hidrógeno se va y el oxidrilo se va. No me interesa cuántas moléculas de agua van a formar, eso después me va a interesar, ahora no. Entonces, la sal va a estar formada ¿por quién? Por el metal más el radical clorato. El metal es el magnesio, y esto es el radical clorato. Lo voy a escribir como corresponde. El metal primero, en el lugar donde estaba el hidrógeno, voy a escribir el metal, y después voy a escribir al lado el radical clorato sin modificarlo, tal cual como él está en el ácido. ¿Sí? Primero el metal y después el radical clorato. Y ahora voy a pensar cómo hago para que esto sea un compuesto neutro, sabiendo cuáles son los estados de oxidación de cada uno de sus elementos. El magnesio sigue siendo +2, eso no cambia. No importa lo que haya pasado,
él sigue siendo su estado de oxidación más 2. El clorato, recién, ustedes me acaban de ayudar, y hemos llegado a la conclusión de que el clorato era menos 1. ¿No? Acá arriba. Llegamos a la conclusión de que el radical clorato se comporta como menos 1. Entonces ahora cuando yo escribo perdón. esto, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Me podrías decir cómo te queda menos 1? ¿Cómo nos queda menos 1 en el radical clorato? Volvemos Sí. a esto de acá arriba. Este era el ácido, ¿sí? El que está escrito acá abajo, en la pantalla. Entonces yo dije, si en este ácido el hidrógeno siempre es más 1, la parte negativa del ácido la va a conformar el no metal y el oxígeno. ¿Quién es el no metal? En este caso el cloro, pero podrá ser el azufre, el nitrógeno, el fósforo, etc. Cualquiera de estos no metales va a formar este tipo de radicales que tienen terminación ato. Bien, si yo tengo un hidrógeno que es más 1, y esta parte entonces de la molécula es lo que la acompaña, ¿cómo hacemos para que esto sea un compuesto neutro? La única forma de que esto se neutralice, este más 1, es que todo este radical que se llama clorato sea menos 1. Es la única forma en que esto termine siendo un compuesto neutro, donde no haya cargas visibles. Por lo tanto, yo ya sé que este radical clorato es menos 1. Entonces ahora, cuando vengo acá a la sal que se me forma, que va a tener el metal y el radical clorato, digo, ¿cómo hago de nuevo para que esto sea un compuesto neutro? Si acá tengo más 2 y acá tengo un menos 1. Agregas un subíndice que sea 2. Sí, que sea 2. Exactamente, chicos. Porque lo multiplicas por el menos 1 y te quedan menos 2 más 2. Exacto, necesito 2 radicales cloratos para poder neutralizar este magnesio. Y ese 2 lo voy a colocar afuera del paréntesis. Ese 2 lo voy a colocar afuera del paréntesis y ahí pude escribir esta sal. Es la sal que está escrita acá al final, la última, en la pantalla. Esta última de acá, que es este clorato de magnesio, que después vamos a ver los nombres. Eso sería uno de los nombres posibles, clorato de magnesio. Estos eran más sencillos porque justo el metal que reemplazaba el hidrógeno tenía exactamente, digamos, el mismo estado de oxidación que lo que estaba reemplazando. En este caso, más 1 reemplazo a más 1 del hidrógeno. En este caso, más 2 del calcio reemplazo a este más 2, que significan los 2 hidrógenos, más 1 del potasio reemplazo a este más 1 del hidrógeno, me queda perfecto, y este es el que podía generar un poquito más de dificultad. Bien, vamos a ver cómo le nombramos a estas sales. Estas son las más difíciles, estas sales, las oxosales. Las otras sales, que se llaman sales binarias, son más sencillas. Profe, Sí. perdón que le pida esto. Hay una compañera, o sea, una chica que sale como Bianca, que tiene el micrófono prendido hace mucho y ya le pedimos que lo apague y no lo apaga. Usted no lo puede desactivar, ¿o sí? Porque hace mucha interferencia y por ahí bosteza o golpea algo y es medio molesto. A ver si lo puedo hacer, la verdad que no lo sé. Bianca Villalobos, ahí lo tiene cerrado. Ahí lo apagó, sí, recién lo apagó. Bueno, Gracias. bueno, gracias Bianca. Seguimos entonces. Comparto pantalla. Bueno, entonces, estos serían ejemplos para escribir las sales. Partir del ácido, el hidróxido y lo que dijimos. ¿Cómo los nombramos? Vamos a la siguiente diapositiva. Volvemos a lo mismo. Nomenclatura tradicional,
atomicidad y numeral de Stock. Ustedes van a ver acá que los nombres ahora de las sales justamente van a estar en relación al nombre de los ácidos de los cuales provienen. En la nomenclatura tradicional, bueno, acá tendría que poner otro ejemplo para ver la diferencia. A ver si tengo otra. Ah, no, bueno, no importa. Voy a hacer un ejemplito más acá después de este. Lo voy a hacer ahora en el papel, así entienden mejor esto. Voy a escribir uno. Voy a escribir un ácido, un hidróxido, voy a formar una sal, que es parecida a la primera que estamos viendo ahí, pero para que ustedes vean el tema de los estados de oxidación, cómo influyen en el nombre en la nomenclatura tradicional, porque si no, no se ve, no se alcanza a ver ahí. Ya va, chicos, ¿eh? En realidad me voy a referir a una sal que tiene que ver con dos posibilidades que tiene el azufre. Tomé el azufre como modelo. Entonces vamos a ir viendo si se entiende. Cuando yo tengo un ácido con el azufre con estado de oxidación 4, este es el ácido que se forma. Que en la nomenclatura tradicional se llama ácido sulfuroso, porque es el menor estado de oxidación del azufre. Cuando ese ácido sulfuroso se une a una base, que sería el hidróxido de calcio, se forma esta sal, entre este radical y el calcio, que como viene del ácido sulfuroso, se llama sulfito de calcio. Esas terminaciones oso, cuando pasamos a las sales, se transforman en terminaciones ito. Entonces este es el sulfito de calcio. Este que nosotros tenemos escrito acá en la diapositiva, proviene de este ácido, que es el ácido de azufre con estado de oxidación 6, que es el más alto. Entonces, cuando este ácido se une al mismo hidróxido, que sería el hidróxido de calcio, se forma esta sal, que es la que estamos viendo ahí, que es con el mayor estado de oxidación posible del azufre. Entonces, ¿qué pasa? Estas sales en la nomenclatura tradicional tienen terminación ato. Entonces, cuando nosotros vemos ato en la nomenclatura tradicional, vemos que es el mayor estado de oxidación. Cuando vemos ito, es el menor estado de oxidación. Eso les quería aclarar porque si no, ahí con estos ejemplos, por ahí es un poquito más difícil de ver. Entonces, este sería el sulfito de calcio y este que se escribió ahí se llama sulfato de calcio. Si no, por ahí es difícil de entender porque se mezcla con las terminaciones ato que tienen la atomicidad y el numeral de Stock. Entonces, vamos al primer ejemplo. Este es un ejemplo donde el no metal es el nitrógeno. El nitrógeno acá está actuando con su mayor estado de oxidación, que es el 5, y entonces va a formar un nitrato, esta terminación ato,
proviene de que es el mayor estado de oxidación del nitrógeno. Si no, sería un nitrito de sodio. En este caso es un nitrato de sodio porque el estado de oxidación del nitrógeno es el 5. ¿Cómo se llaman por atomicidad? De la misma manera que dijimos antes para los ácidos. Lo que vemos de izquierda a derecha. Tri, oxo, nitrato, terminación siempre ato, de sodio. ¿Cómo se llama por numeral de Stock? Nitrato, entre paréntesis 5, de sodio. Por eso les digo que es el mayor estado de oxidación del nitrógeno, el 5. Podría existir, y existe también, el nitrito de sodio y el nitrato 3 de sodio, que es con menor estado de oxidación. Lo del azufre, que es lo que les expliqué recién, este sulfato es el del mayor estado de oxidación posible del azufre, por eso se llama sulfato de calcio también en la nomenclatura tradicional. En las nomenclaturas por IUPAC, tetraoxo, sulfato de calcio, lo que vemos, y por numeral de Stock es el sulfato 6 de calcio. ¿Qué pasa con esta sal? ¿Se acuerdan que nosotros vimos unos ácidos de cloro? Ahora no me deja volver, no entiendo por qué me pasa esto, pero bueno. Hace un ratito vimos los ácidos del cloro, si no me equivoco. ¿Dónde estaban? Acá. ¿Vieron que vimos para el cloro 4 ácidos diferentes? Porque el cloro puede actuar como +1, +3, +5 y +7. Entonces el primero era el ácido hipocloroso, el segundo era el cloroso, el tercero era el clórico y el último era el perclórico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos intervengan en la formación de sales, se van a formar sales que se van a llamar hipoclorito, clorito, clorato y perclorato, del metal que corresponda. Lo digo porque ahora viene una sal que es así. Fíjense cómo son las estructuras del radical. Clorooxígeno, clorooxígeno 2, clorooxígeno 3 y clorooxígeno 4. Vamos a ver esta sal que tenemos acá, cuál de ellas es. Es clorooxígeno nada más. Entonces era el cloro con el estado de oxidación 1, que era el más bajito. El ácido del cual proviene esta sal se llamaba ácido hipocloroso. Entonces el nombre tradicional de esta sal justamente es el hipoclorito, lo que les dije recién, del metal que es el potasio. Por atomicidad lo que veo, monoxoclorato de potasio. Y por numeral de Stock, clorato 1 de potasio. Este que vimos acá es el que explicamos hace un ratito de cómo se arma esta sal y cómo entendemos que este radical que tiene esta oxidación -1 se une al magnesio que tiene esta oxidación 2 y por eso tiene este 2 acá afuera. Si nosotros volvemos un chiquitín para atrás, vamos a ver que ese ácido, el ácido del cual proviene esa sal es este, el ácido clórico, que es el clorato 5 de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando eso va a formar parte de una sal? ¿Cómo sería su nombre? Por nomenclatura tradicional, como ese era el ácido clórico, tiene terminación ato. Entonces va a ser el clorato de magnesio. ¿Qué es lo que va a pasar con atomicidad? Como tenemos algo afuera del paréntesis, que hasta ahora no nos había pasado, para estos subíndices que tenemos afuera del paréntesis, vamos a usar la terminación S. Entonces este va a ser el bis. Si hubiera un 3 sería el tris. Se complican un poquito. Si hubiera un 4 sería un tetraquis. Vamos a tratar de que sean sencillos. Por lo menos en los exámenes.
Bueno, entonces esto, lo primero que tengo que nombrar es este 2 y digo bis. Ahora nombro lo que veo adentro. Trioxoclorato de magnesio. ¿Qué pasa con bueno, eso es la atomicidad. ¿Qué pasa con el numeral de Stokes? Yo ya sé que este radical es el radical clorato 5. Entonces, este va a ser el clorato 5 de magnesio. Es un poquito más complejo esta nomenclatura, digamos, porque nos lleva un poquito más a confusión a veces la nomenclatura tradicional, porque podemos tener las terminaciones ito y ato, cosa que en este caso, en la atomicidad, recordamos que siempre van a ser ato. Fíjense entonces lo que les digo, les venía Profe. diciendo desde antes. Sí. ¿Por qué se le dice hito y ato? Eso no lo entendí. Son reglas, chicos. Es decir, son reglas de la nomenclatura tradicional. Cuando las terminaciones son oso e ico, por ejemplo en los ácidos, cuando esto se transforma en sales, esto se va a llamar sulfito y esto se va a llamar sulfato. Esto se va a llamar, así como acá se llama hipocloroso, se va a llamar hipoclorito, esto se va a llamar clorito, esto se va a llamar clorato y esto se va a llamar perclorato. Son reglas de nomenclatura de la nomenclatura tradicional. No tiene ningún porqué. La terminación oso se transforma en ito y la terminación ico se transforma en ato cuando pasamos a las sales. Por eso les digo que la nomenclatura de la IUPAC es mucho más clara y mejor porque siempre usa la terminación ato, ya sea que esté hablando de un ácido, que esté hablando de una sal, que esté hablando del estado de oxidación 1, del 5, del 7, le da lo mismo. Siempre van a ser sulfatos, nitratos, cloratos. ¿Se entiende? Que es un poco lo que vemos acá y lo que vemos acá. Esta es un poco la más confusa de todas, que es la nomenclatura tradicional. Entonces, estas serían las oxosales, que son un poco las más difíciles, podríamos decir, las más complejas. Hay otro tipo de sales, pero que aparecen por combinaciones de otro ácido, que es mucho más sencillo, que son los ácidos provenientes del no metal más hidrógeno, estos ácidos que llamamos ácidos con terminación hídrico, este sería el ácido clorhídrico, este sería el ácido bromhídrico. Bueno, cuando estos ácidos se unen a hidróxidos, o sea, ácido más base, también se forma una sal más agua. ¿Qué característica van a tener estas sales? Que son sales binarias, quiere decir que solamente van a tener el metal y el no metal. En este caso, entonces, el hidrógeno y el oxidrilo forman agua, y lo único que me queda que es el metal y el no metal. Y vamos a formar nuestro famoso cloruro de sodio. ¿Por qué cloruro? Porque esto viene del cloruro de hidrógeno. Van a tener la misma raíz, perdón, la misma terminación uro que tienen los ácidos de los cuales provienen esas sales. Entonces, esto va a ser un cloruro, esto va a ser un bromuro, esto también va a ser un cloruro. Fíjense en este caso, tanto el cloro como el bromo están con su menor estado de oxidación posible, que es el 1. Entonces, en este caso, como el sodio es 1, no hay ningún problema, acá hay un 1 y acá hay un 1. ¿Qué pasa en este caso? El calcio es 2. Por lo tanto, ¿cuántos bromos voy a necesitar? 2. Por eso pongo un 2 aquí afuera. En este caso, me doy cuenta que el hierro, el metal hierro, está actuando con esta oxidación 3. De hecho, hay 3 oxidrilos. Por lo tanto, ¿cuántos cloros voy a necesitar para ese cloruro? 3, y ese 3 lo pongo acá en la estructura de esta sal, que es el cloruro férrico. ¿Cómo se van a nombrar estas sales binarias? Van a tener la terminación uro en cualquiera de los casos. En todos los casos van a tener la terminación uro.
solo que vamos a usar en la nomenclatura tradicional las terminaciones oso e ico para indicar el estado de oxidación del metal, como en este caso en el hierro. Tanto en el calcio como en el sodio, el único estado de oxidación posible para esos metales es, bueno, en este caso el 1 y en este caso el 2. Entonces esto es fluoruro de calcio y esto es cloruro de sodio. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro tiene estado de oxidación 2 o 3. Entonces acá tengo una sal, que es el bromuro, digamos. Por ahora digo bromuro de hierro. Y este es el yoduro de hierro, pero como acá está con estado de oxidación 2 y acá con estado de oxidación 3, esto será el bromuro ferroso y esto será el yoduro férrico. Vuelvo a utilizar estas terminaciones, oso e ico, para indicar el estado de oxidación del metal. Pero siempre van a ser bromuros. O sea, terminación uro, perdón. Esto es bromuro y esto es yoduro. ¿Qué pasa con la atomicidad? Lo que veo. Difluoruro de calcio, cloruro de sodio, dibromuro de hierro, triyoduro de hierro. Numeral de stock, bueno, acá está mal, perdón, porque esto está mal. No debería usarse. Sí, esto es un error. Numeral de stock acá no debería usarse porque no, digamos, los dos tienen un único estado de oxidación, lo mismo que acá. Acá sí. Como este bromuro puede ser de hierro 2 y este yoduro puede ser de hierro 3, entonces acá sí voy a usar numeral de stock. Bromuro de hierro 2 y yoduro de hierro 3. Estos dos no van, acá habría que poner una rayita, no corresponde. Estas serían sales binarias que son más sencillas. Son sales que no tienen oxígeno. Y provienen exclusivamente de esos ácidos que tienen la terminación hídrico. Como les dije, clorhídrico, bromhídrico, sulfídrico, iodídrico, que también son poquitos. No hay una gran cantidad de esos ácidos. Bien, bueno. Ahí terminamos. Por lo menos con estos ejemplos, chicos. Esperen que pongo la cámara. Dejo de compartir pantalla. Y bueno, me dicen a ver si más o menos se entiende. Esto, por supuesto, lo van a ejercitar en la guía de problemas número 2, que justamente está para eso, que yo les decía que tiene dos partes, esa guía de problemas. La primera parte donde vemos fórmula mínima y fórmula molecular, y la segunda parte que es nomenclatura. ¿Alguien dijo que tedioso? Sí, es tedioso. ¿Tenemos que atravesarlo? Sí, porque tenemos que conocer el lenguaje de la química. No les vamos a tomar cosas muy complejas, chicos. La ejercitación que damos en la guía es justamente para que ustedes vean todas las opciones. Pero no quiere decir que en el parcial les vamos a tomar lo más complejo. Normalmente tratamos de tomar cosas bastante simples, sencillas, de distintos casos. Vamos a tomar ácidos, o sea, alguna fórmula de un ácido habrá que nombrar alguna sal, habrá que nombrar algún hidróxido, pero van a ser lo más sencillos posibles. No es que nos vamos a ir por las ramas. Hay un apunte de nomenclatura ahí como para ejercitarse y que también les sirve, que tiene muchísimos ejemplos. No es que tampoco les vamos a tomar ejemplos de ahí como, qué sé yo, el ortofosfato de aluminio. El ejemplo seguramente está ahí en el apunte de nomenclatura, pero probablemente no se los tomemos. Vamos a tomar cosas más sencillas. ¿Sí? Bueno, ¿quieren consultar algo, chicos? ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno. Nosotros ya la semana que viene probablemente pongamos
clases de consulta, como yo les había dicho. Bueno, es difícil coordinar horarios porque ustedes tienen muchos horarios comprometidos con materias, así que probablemente usemos nuestro horario de laboratorio, que por ahora no lo estamos usando, pero es un horario nuestro de nuestra materia, para poner consultas, que por supuesto siguen sin ser obligatorias, que cada uno, el que puede viene, el que no puede no, pero bueno, en esos horarios van a ser de consultas específicas. Tienen que venir ustedes con consultas, con dudas. ¿Mm? No es que nosotros vamos a explicar ejercicios ni nada de eso de la guía, o sí los vamos a explicar, pero si a ustedes les resultan, si no los pudieron hacer, si son consultas concretas. Eso es lo que vamos a hacer en las clases de consulta. Que ya vamos a ver si las podemos fijar a partir de la semana próxima. Me dijeron el resto de los profesores, creo que ya pusieron el cronograma de actividades, que era una de las cosas que nos estaban pidiendo, porque están fijadas las fechas de parciales. Así que eso creo que ya está colgado en la PEPCO también. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no, por mi parte no. no por mi parte, no, profe. No estoy viendo el chat, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Gracias, Andrea. Dice, genial, profe, se entendió bastante bien. Bueno, espero. Bien, chicos. Entonces nos estamos viendo en la próxima. La semana que viene nos estaríamos viendo el miércoles. Si llegamos a poner la clase de consulta el martes, que es el día nuestro de laboratorio, les avisamos por la PEPCO. Y si no, nos estaríamos viendo el miércoles, tanto en teoría como en clase de problemas. ¿Y consulta vendría a ser presencial o virtual? No, lo tenemos que charlar en la cátedra, si nos permiten. Lo vamos a charlar, quizá pongamos una y una. Es decir, una semana presencial y una semana virtual. O sea, nosotros no tenemos problema, porque estamos acá y no nos cuesta nada darla presencial, pero por ahí para los que viajan es un día más que tendrían que viajar. Así que por eso quizá la idea sea una y una. No hay posibilidad que el teórico empiece media hora más tarde. Se nos complica mucho, Griselda, alguien que pregunta. Se nos complica mucho porque tenemos nosotros mismos otros horarios comprometidos, los docentes. ¿Profe? Sí, o es por Yo el le horario quería- que llega el colectivo. Sí, ¿quién quería preguntar, Valentina? No quería preguntarle, quería avisarle que en la PEDCO ambos grupos que subieron, digamos, el de Aula Magna y el de SOYEM, tienen el listado de SOYEM nada más, los dos. Ah, perfecto, les voy a avisar a Ivana o a Facundo. O sea, cuando uno entra ahí, se encuentra con el mismo listado. Claro, independientemente al cual te metas, está el de SOYEM. Ah, bueno. Les voy a avisar a los chicos. Dale, gracias. Gracias. Creo que en la parte Grisel, de archivos, ¿cómo? creo que en la parte de archivos de PEDCO ahí se puede ver el grupo 1 y el grupo 2. Bueno, igual les voy a decir, debe estar mal el link, está mal linkeado. Grisel, vos me preguntabas esto, no sé si estás, sí, ahí se ve. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de horario de colectivo? ¿Por qué? Porque ¿a qué hora llegaría el colectivo que no les permite entrar a las 10 justas? Ah, porque el cole llega a 10:20. Ajá. Bueno, en todo caso, déjenme que yo lo vea con el resto del equipo y a ver si cómo lo podemos, si lo podemos solucionar.
Claro, si no tiene que venir en el colectivo anterior. Entiendo eso, sí. Que no debe ser ella sola la que le pasa, ¿no? Lo del colectivo. Bueno, lo vamos a charlar y en todo caso les avisamos. ¿Eh? Entonces sería una media hora después, sería 10:30 empezar. Sí, el tema es que si empezamos 10:30, igual terminaríamos 12:30, igual les quedaría una hora para almorzar. Y Valentina dice que en el archivo están repetidos los listados. Sí, eso no se preocupen, que yo ahora les aviso a Facundo y a Ivana. En todo caso, charlamos esto en la cátedra y les aviso si podemos subir media hora el tema de la clase. Bueno, nos estaríamos despidiendo, chicos. Bueno, Chao. profe, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos.